Hay una clase de deseo que no llega de golpe, no llega como el trueno, que avisa con el relámpago y sacude todo a la vez. Llega como el agua que entra por una grieta pequeña, imperceptible al principio, casi invisible, pero que con el tiempo y la paciencia que tiene todo lo que es verdaderamente inevitable, va abriendo espacio dentro de ti hasta que un día te despiertas y el agua ya está en todas partes y ya no sabes cuándo exactamente entró, ni cómo detenerla, ni si en realidad quieres detenerla. Así llegó él, así llegó Mateo a mi vida. No llegó de noche, no llegó en la oscuridad ni en ninguno de esos momentos que uno asocia con las historias que no deberían contarse. Llegó un martes por la mañana, con el sol todavía bajo y el jardín cubierto de rocío, y yo en mi bata de seda, mirando por la ventana de la cocina, con una taza de café en las manos, y la vida entera, sintiéndose exactamente igual que el día anterior, y el día anterior a ese, y todos los días anteriores, a todos los días de los últimos años. Y entonces lo vi, y algo que llevaba mucho tiempo completamente quieto dentro de mí, se movió. Lo que todavía no sabía en ese momento, lo que tardaría semanas en poder admitirme a mí misma, es que ese movimiento era el principio de algo que iba a cambiar la manera en que yo me entendía como mujer para siempre. Pero para llegar a ese martes con el rocío en el jardín, tengo que llevarte mucho más atrás. Tengo que contarte primero quién era yo antes de Mateo. Me llamo Isabela. Tengo 50 años. Y hasta hace no mucho tiempo, si alguien me hubiera preguntado cómo estaba, habría respondido que bien. Lo habría dicho con total convicción, con esa seguridad tranquila de alguien que genuinamente cree lo que está diciendo. Porque desde afuera, desde cualquier ángulo razonable desde el que se pudiera observar mi vida, todo estaba bien. Tenía una casa hermosa. Una de esas casas que cuando la gente entra por primera vez, se detiene un momento en la entrada y mira alrededor y dice algo como, «¡Qué bonito tienen esto!», con ese tono que mezcla admiración y algo parecido a la envidia suave y sin malicia de quien reconoce que alguien ha construido algo que vale la pena. Era una casa con jardín, que en la ciudad donde vivimos es ya en sí mismo un privilegio. Un jardín amplio con árboles viejos que daban sombra en verano y que en otoño llenaban el suelo de hojas que yo a veces dejaba acumularse más de lo necesario porque me gustaba el sonido que hacían bajo los pies. Tenía un marido, Aurelio, 54 años, arquitecto, un hombre que había sido, en sus momentos mejores, exactamente el tipo de hombre que una mujer de mi generación aprende a valorar. Estable, responsable, presente en el sentido práctico y funcional de la palabra. Habíamos construido juntos 23 años de vida compartida, que es un tiempo enorme, un tiempo que contiene dentro de él tantas versiones distintas de los dos, que a veces me resultaba difícil reconocer a la pareja joven que habíamos sido en la pareja que éramos ahora. No era un mal hombre. Eso es lo primero que necesito decir, y lo digo no para protegerlo, ni para protegerme a mí misma, sino porque es la verdad, y porque esta historia merece la verdad desde el principio. Aurelio no era un mal hombre. Era un hombre que con los años se había ido volviendo cada vez más parecido a los muebles de nuestra casa. Siempre en su lugar, siempre funcional, completamente predecible en sus posiciones y en sus ángulos y en la manera exacta en que ocupaba el espacio, y completamente incapaz, hacía ya muchos años, de sorprenderme. No me miraba. Eso es lo más cercano a la verdad que puedo decir sobre lo que había dejado de existir entre nosotros. No me miraba de la manera en que un hombre mira a una mujer cuando todavía le importa verla. Me veía, sí. Me veía de la manera en que uno ve las cosas que forman parte de su entorno cotidiano, con esa familiaridad absoluta que es también, sin que nadie se lo proponga, una forma de invisibilidad. Yo había aprendido a vivir con eso. Las mujeres de nuestra generación somos extraordinariamente buenas aprendiendo a vivir con las cosas que nos duelen sin nombrarlas. Somos especialistas en eso. Nos enseñaron a hacerlo desde pequeñas, con esa pedagogía silenciosa y constante de los hogares, donde el amor siempre fue más obligación que elección y donde quejarse de que algo te falta
era interpretado como una forma de ingratitud hacia todo lo que tienes. Así que yo tenía mi casa hermosa y mi marido estable, y mi jardín con árboles viejos y mi vida en orden, y no nombraba lo que me faltaba. No hasta Mateo, el jardinero anterior, se había ido en enero. Un hombre mayor, don Serafín, que llevaba tantos años viniendo los martes que ya era casi parte del inventario de la casa, como la lavadora o el calentador, algo que uno da por sentado hasta que un día no está. Se jubiló a sus 72 años, con la dignidad tranquila de alguien que ha trabajado toda su vida y que sabe cuándo es el momento de parar, y nos dejó con un jardín en perfectas condiciones y la tarea de encontrar a alguien que lo mantuviera así. Aurelio lo resolvió como resolvía todo, eficientemente y sin consultarme. Encontró a alguien a través de un conocido, verificó referencias, acordó precio y días y me lo comunicó como un hecho consumado una noche durante la cena, con la misma entonación con que me habría dicho que había pagado la factura del gas. El martes siguiente llegó Mateo. Yo lo vi por la ventana de la cocina y lo primero que pensé fue que era joven, demasiado joven, para lo que yo inconscientemente esperaba de un jardinero, que era la imagen de don Serafín, un hombre mayor con sombrero de palma y movimientos lentos y esa placidez de quien ha encontrado su ritmo con el mundo. Mateo tendría 30 y tantos años, quizás rozando los 40, con la complexión de alguien que trabaja con el cuerpo, y que el sol y el esfuerzo han esculpido de una manera que no tiene que ver con los gimnasios, sino con algo más antiguo y más genuino. Trabajó toda la mañana sin que yo me acercara. Lo observé, eso sí, desde la ventana, con mi taza de café reemplazada por una segunda y luego por un vaso de agua, con la excusa de estar haciendo cosas en la cocina, cuando en realidad lo que hacía era mirarlo. Lo miraba de la manera en que uno mira algo que le resulta visualmente agradable, sin que eso signifique nada en particular, con la distancia segura del vidrio entre los dos, y la certeza tranquila de que ver no es lo mismo que querer. Tenía una manera de moverse que me resultaba difícil de dejar de observar. No había torpeza en él. Había una especie de economía del movimiento, esa precisión natural de alguien que conoce su cuerpo y sabe exactamente cuánta energía requiere cada cosa que hace. Podaba con una concentración que desde lejos parecía casi meditativa. Se detenía a veces, agachado frente a una planta, y la examinaba con una atención que me hizo pensar, de manera completamente inesperada, que era alguien que sabía mirar las cosas con cuidado. Al mediodía llamé a la puerta de atrás para decirle que podía usar el baño de servicio si lo necesitaba y que había agua fría en el refrigerador. Se volteó y me miró, no de manera inapropiada, no con ninguna intención visible. Me miró simplemente, con esa mirada directa y sin complicaciones de alguien que cuando te mira de verdad, sin los filtros sociales que la mayoría de las personas ponen entre sus ojos y el mundo. Me dijo gracias con una voz que era más profunda de lo que esperaba. Yo asentí y volví adentro, y me quedé parada en el centro de mi cocina durante un momento que fue más largo de lo que debería haber sido, con el corazón latiendo a un ritmo ligeramente diferente al habitual, preguntándome qué había sido eso exactamente. Nada, me dije, no había sido nada, pero hay ciertas miradas que se quedan contigo aunque tú hayas decidido que no significaron nada, y esa fue una de ellas. Los martes se convirtieron en algo, no de inmediato, no de la manera dramática en que ocurren las cosas en las historias que uno inventa, de la manera lenta y casi imperceptible en que ocurren las cosas reales, que es siempre mucho más sutil y mucho más difícil de señalar con exactitud. El segundo martes le llevé agua sin que me lo pidiera. El tercero nos quedamos hablando unos minutos junto a la bugambilia que él estaba podando. Una conversación completamente ordinaria sobre qué tan agresiva había que ser con esa planta para que floreciera bien, y yo no supe nada de bugambilias ese día, pero sí supe que tenía los ojos de un color que entre la sombra del árbol y la luz de afuera no conseguía clasificar del todo, ni café, ni verde, sino algo intermedio y cambiante que dependía del ángulo desde el que lo mirabas. El cuarto martes, Aurelio viajó por trabajo. Eso fue todo. Aurelio viajó por trabajo,
como viajaba varias veces al mes, y de repente la casa era completamente mía, y el jardín también, y el martes tenía una textura diferente a todos los martes anteriores, aunque yo no me hubiera permitido decirme exactamente por qué. Ese día, cuando Mateo llegó, yo había puesto música, algo suave, instrumental, que se escuchaba apenas desde la cocina hacia el jardín, pero que de alguna manera establecía un ambiente diferente al silencio habitual de esas mañanas. Me había puesto ropa normal, no la bata de seda ni el pants cómodo de los días de casa, sino ropa de verdad, una blusa de lino azul y unos pantalones bien cortados y el perfume que guardaba para las salidas, aunque ese día no saliera a ningún lado. Me dije que era porque había planeado salir después. Me mentí con mucha convicción. Mateo llegó a las 9 como siempre. Entró por la puerta lateral del jardín como siempre. Empezó con los rosales del fondo como siempre. Pero ese día, en algún momento de la mañana, entró a la cocina a buscar agua y se quedó. No sé quién empezó la conversación. Creo que ninguno de los dos la empezó de manera deliberada. Creo que la conversación ocurrió de la manera en que ocurren las cosas que tienen su propio impulso, su propia necesidad de existir. Hablamos de la casa, de los árboles viejos del fondo que él decía que necesitaban atención especial ese año. ¿De dónde era él, que resultó ser de un pueblo del norte que yo había visitado una sola vez hace muchos años y del que recordaba el olor del aire y la manera en que las estrellas se veían desde ahí, sin la contaminación lumínica de la ciudad, con esa claridad que hace que uno sienta que el cielo es más grande de lo que pensaba? Cuando le dije que conocía su pueblo, se le iluminó algo en la cara. Eso me perturbó de una manera que no esperaba. No la iluminación en sí, sino el hecho de que yo lo notara, el hecho de que estuviera prestando suficiente atención a su cara como para notar ese cambio tan específico, esa especie de apertura que tiene alguien cuando algo inesperado le genera placer genuino. Le pregunté cuánto tiempo llevaba en la ciudad. Me dijo que 8 años. Me contó que había llegado joven, con un plan que con los años había ido cambiando de forma hasta volverse algo completamente diferente de lo original, como suelen cambiar los planes cuando la vida decide tener una opinión distinta a la tuya. Me contó cosas con la naturalidad de alguien que no mide lo que comparte, que no calcula el efecto de sus palabras, y esa naturalidad me resultó tan inusual en mi mundo de personas que siempre estaban midiendo y calculando, que me quedé escuchándolo más tiempo del que había planeado. Se fue a las 2 de la tarde. Yo me quedé en la cocina después de que cerró la puerta lateral y escuché sus pasos alejarse por el lateral de la casa y el sonido de su camioneta encendiendo en la calle. Y me di cuenta de que había pasado casi 1 hora sin pensar en Aurelio, sin pensar en la cena de esa noche, sin pensar en la lista de cosas que tenía pendientes, sin pensar en ninguna de las capas de obligación y rutina que normalmente llenaban mi cabeza de una manera tan constante que ya ni siquiera las notaba. Solo había estado presente, solo había estado completamente ahí, en esa cocina, escuchando a un hombre contarme cosas sobre un pueblo del norte donde las estrellas se ven sin interferencia. Y eso, esa hora de presencia completa, me pareció uno de los lujos más extraordinarios que había experimentado en mucho tiempo. Hay un momento específico en que supe, no lo que iba a pasar, no eso, sino lo que ya estaba pasando dentro de mí, lo que llevaba semanas construyéndose en ese espacio subterráneo donde guardamos las cosas que no nos permitimos examinar a la luz del día. Fue un martes de abril. Habían pasado 2 meses desde que Mateo había llegado por primera vez. 2 meses de martes, que en el calendario es relativamente poco, pero que vividos con esa intensidad particular que tienen los días que esperamos sin admitir que los estamos esperando, se sienten como algo mucho más largo y más denso. Ese martes, yo estaba en el jardín. Normalmente no salía al jardín mientras él trabajaba. Normalmente lo dejaba hacer su trabajo desde adentro, con el vidrio de la ventana de por medio y la distancia segura de los roles. Pero ese día había algo con las rosas del frente que yo quería preguntarle. Algo genuino sobre por qué ese rosal específico no había florecido como los demás, y salí. Él estaba de espaldas a mí, agachado junto a la tierra,
con las manos dentro del suelo, de esa manera particular que tienen los que trabajan con plantas, con esa intimidad táctil con la tierra, que siempre me había parecido algo muy específico y muy hermoso. Dije su nombre. Se volteó, y la manera en que se volteó cuando escuchó mi voz, con esa velocidad que no era sobresalto sino algo diferente, algo más parecido a la anticipación, me lo dijo todo. Me lo dijo de la misma manera en que yo debía decirle cosas a él cuando llegaban los martes, y yo me descubría habiéndome puesto perfume sin razón aparente. Nos miramos, y en esa mirada, en ese segundo de reconocimiento mutuo y silencioso, los dos supimos que lo que existía entre nosotros ya hacía tiempo que había dejado de ser simplemente la señora de la casa y el jardinero, y lo que ninguno de los dos hizo en ese momento, lo que los dos elegimos no hacer todavía, era exactamente lo que estaba a punto de volverse imposible de sostener. La primera vez que se rozaron nuestras manos fue accidental, o al menos eso nos dijimos los dos. Él me estaba mostrando algo en la planta del rosal, una enfermedad pequeña en las hojas que había que tratar antes de que se extendiera, y tomó mi mano para dirigirla hacia el lugar exacto de la hoja donde se veía el problema, y el contacto duró menos de 3 segundos, y fue completamente funcional en su intención declarada, pero ninguno de los dos lo sintió como funcional. Yo sentí el calor de su mano alrededor de la mía, con una claridad que me llegó hasta el pecho. Fue de esa clase de contacto que el cuerpo registra con una precisión completamente desproporcionada a su duración, que se graba con una fidelidad que no tiene nada que ver con la importancia objetiva del momento y todo que ver con lo que ese momento significaba en el contexto de todo lo que llevaba semanas construyéndose sin ser nombrado. Él retiró la mano, yo retiré la mía. Continuamos hablando de la enfermedad del rosal, con una concentración exagerada, que los dos sabíamos que era una actuación, y que ninguno de los dos nombraba, porque nombrarlo habría obligado a hacer algo con eso. Esa noche, con Aurelio cenando frente a mí, y hablando de algún proyecto de trabajo con esa distancia habitual con que hablaba de todo, yo estaba completamente en otro lugar. Estaba en el jardín. Estaba sintiendo el calor de una mano que ya no estaba. Los martes siguientes tuvieron una tensión diferente. Era una tensión que los dos manejábamos con una cortesía exquisita y agotadora. Esa cortesía que es en realidad la forma más sofisticada del deseo cuando no puede expresarse de otra manera. Éramos extremadamente normales el uno con el otro, extremadamente correctos, extremadamente cuidadosos de las distancias y los tonos y los silencios que antes habíamos dejado crecer sin miedo y que ahora manteníamos bajo control con una disciplina que costaba más de lo que valía. Pero los cuerpos tienen su propia inteligencia. Los cuerpos saben cosas que la mente decide no saber. Y los cuerpos, cuando están en el mismo espacio durante suficiente tiempo, con suficiente tensión entre ellos, encuentran sus propios caminos hacia lo que quieren aunque la mente esté mirando en otra dirección. Fue un martes de mayo cuando todo cambió. Aurelio había salido temprano. Había una reunión importante, algo que requería su presencia desde las 8 de la mañana en el otro lado de la ciudad. Se fue con su café en el termo y su maletín, y esa manera suya de salir de casa que yo conocía tan bien que ya ni la veía. Ya era simplemente el sonido de la puerta y el motor del coche y el silencio que quedaba después. Y el silencio esa mañana sonó diferente. Sonó como espacio, como posibilidad, como algo que yo llevaba semanas sin querer mirar directamente, y que ese martes de mayo, con el jardín lleno de la luz particular de esa hora, y el aire oliendo a tierra húmeda y a jazmín que estaba floreciendo en el muro del fondo, ya no podía seguir evitando. Mateo llegó a las 9, entró por la puerta lateral, y antes de que llegara a los rosales del fondo, sin haberlo planeado, sin haber ensayado nada, sin ninguno de los argumentos que me había dado a mí misma sobre por qué esto no debía ocurrir, salí al jardín. Él se detuvo cuando me vio. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos durante un momento que tenía toda la carga de semanas de martes y perfumes sin razón aparente, y manos que se rozaron 3 segundos y conversaciones que duraban más de lo necesario, y silencios que decían más que las palabras. Y entonces fui yo quien caminó hacia él.
Eso es lo que necesito que entiendas de esta historia. No fue él quien dio el paso, fui yo. Una mujer de 50 años, casada, con su vida en orden y su casa hermosa y su marido en una reunión al otro lado de la ciudad, que eligió caminar 3 metros a través de su jardín hacia un hombre que la miraba como si fuera lo más importante en ese espacio. Fui yo, con todos mis años encima, con toda mi historia, con toda la conciencia del mundo de lo que estaba haciendo y de lo que iba a significar. Fui yo. El jardín en mayo tiene una generosidad particular. Todo florece al mismo tiempo, como si la primavera tardía hubiera decidido compensar los meses fríos con una abundancia que bordea lo exagerado. El jazmín del muro, las rosas que Mateo había cuidado con tanta atención, la bugambilia que yo no sabía podar pero que él había dejado crecer en la dirección exacta para que cubriera el muro lateral con ese rosa intenso que desde mi ventana de cocina siempre me parecía casi irreal en su saturación. Todo eso estaba floreciendo ese martes de mayo cuando yo caminé hacia él. Y lo que ocurrió después, ocurrió con esa misma generosidad, con esa misma abundancia que tiene todo lo que ha esperado demasiado tiempo y que cuando finalmente se permite llegar, lo hace sin restricciones, sin las medidas cautelosas que aplicamos a las cosas que empezamos desde el principio y que en cambio ya no tienen lugar cuando algo lleva semanas acumulándose. Fue en el jardín primero, a plena mañana, con el sol subiendo y los pájaros haciendo su escándalo habitual en los árboles viejos del fondo, con la ciudad entera afuera, siguiendo su ritmo de día ordinario, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo detrás del muro de esta casa. Fue lento. Fue de esa clase de lento que no es indecisión sino lo opuesto, la decisión de no desperdiciar nada, de estar completamente presente en cada segundo de algo que sabes que es extraordinario, aunque no puedas contárselo a nadie. Mateo me miró durante todo ese tiempo, de una manera que yo no recordaba haber sido mirada. No con la familiaridad anestesiada con que te mira alguien que te conoce de hace 23 años y que ya no necesita mirarte porque ya cree que te sabe de memoria, con la atención de alguien para quien tú eres completamente nueva, completamente presente, completamente digna de ser vista en cada detalle. Me hizo sentir hermosa, no joven, no diferente a lo que era, hermosa exactamente como era, con mis 50 años, y mi cuerpo que había vivido y que llevaba la historia de esa vida escrita en él, de maneras que yo había aprendido a ver como imperfecciones, y que esa mañana, bajo esa mirada, se sentían como otra cosa completamente distinta, como evidencia de que había estado aquí, como prueba de que este cuerpo había hecho cosas, había sentido cosas, había sobrevivido cosas, como algo que merecía ser visto con cuidado. Y él lo vio con cuidado. Lo que vino después de esa mañana fue una vida doble. No lo digo con orgullo. No lo digo con vergüenza tampoco, porque la vergüenza simple no alcanza para describir la complejidad de lo que se vive cuando estás simultáneamente en dos realidades que no tienen manera de coexistir, salvo en el interior de una persona que aprende a compartimentar con una eficiencia que la asombra y la inquieta al mismo tiempo. Los martes eran de Mateo. El resto de la semana era de mi vida de siempre, con Aurelio y la casa, y las obligaciones, y los rituales del matrimonio largo, que siguen funcionando como maquinaria, aunque el combustible que los puso en marcha hace mucho que se acabó. Aprendí cosas de mí misma en esos meses que no había aprendido en 50 años de vida. Aprendí que era capaz de guardar un secreto de un tamaño que no hubiera imaginado posible. Aprendí que el deseo, cuando se alimenta en lugar de ignorarse, tiene una energía que se derrama hacia otros aspectos de la vida, que me hacía más paciente con Aurelio de lo que había sido en años, paradójicamente. No porque lo quisiera más, sino porque me importaba menos lo que me faltaba con él, porque lo estaba encontrando en otro lugar. Aprendí también, y esto fue lo más perturbador, que me gustaba la persona que era los martes. La mujer que salía al jardín con perfume sin excusa, la mujer que se reía de verdad, la mujer que hablaba de lo que pensaba sin medir el efecto, la mujer a quien le importaba lo que sentía su cuerpo y que no tenía vergüenza de eso. Me preguntaba a veces por qué esa mujer solo podía existir los martes.
¿por qué no podía ser ella el resto de la semana también? Y esa pregunta que empezó siendo pequeña y fue creciendo con la misma paciencia con que crece todo lo que tiene raíces, fue la que terminó cambiando todo. Fue Mateo quien lo dijo primero. Un martes de agosto, ya tarde en la tarde, cuando el sol había bajado lo suficiente para que el jardín estuviera en esa luz dorada y quieta que tienen las tardes de verano en su última hora, estábamos sentados en la banca de piedra del fondo, cerca de los árboles viejos, con el resto de la semana, todavía invisible desde ahí dentro. Me dijo que no podía seguir así. Lo dijo sin dramatismo. Lo dijo como alguien que ha pensado algo durante mucho tiempo y que finalmente ha llegado a la conclusión de que lo más honesto es decirlo, aunque decirlo lo cambie todo. Me dijo que lo que sentía por mí no era lo que se supone que uno siente en algo como esto. Me dijo que no era la versión cómoda, la versión que permite seguir con las cosas como están porque todo el mundo obtiene algo y nadie tiene que cambiar nada fundamentalmente. Me dijo que era otra cosa, algo más incómodo y más verdadero, y más difícil de manejar. Me miró, me dijo que merecía más que los martes, que yo merecía más que los martes. Me quedé en silencio durante un tiempo largo. El jardín a nuestro alrededor olía a todo lo que había florecido en esos meses. Las rosas que él había cuidado, el jazmín del muro, la tierra húmeda de la última lluvia, ese olor particular que es el jardín en agosto, maduro y denso, y lleno de algo que está a punto de empezar a despedirse, porque el verano no dura para siempre, aunque uno quiera creer que sí. Le pregunté qué estaba diciendo exactamente. Me dijo que no lo sabía con precisión, que no estaba pidiéndome nada específico, que solo quería que yo supiera que para él esto no era una aventura en el sentido en que esa palabra normalmente se usa, ese sentido que implica algo liviano y temporal y sin consecuencias reales, que para él yo era real, que lo que pasaba entre nosotros era real, y que esa realidad merecía ser nombrada, aunque nombrarlo hiciera todo más complicado. Volví a quedarme en silencio, y luego le dije la verdad. Le dije que yo tampoco lo vivía como algo liviano, que había aprendido cosas en esos meses que no podría desaprender, que había recuperado algo de mí misma que llevaba años perdido y que no sabía cómo integrar eso de vuelta a la vida que tenía, pero que sabía con certeza que ya no podía pretender que no lo había encontrado. Le dije que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar, que había decisiones que no podía tomar en un jardín en agosto sin el resto de mi vida presente. Él asintió, me tomó la mano y la tuvo entre las suyas un momento, no con urgencia ni con intención, sino con esa suavidad de quien sostiene algo que sabe que puede romperlo si aprieta demasiado, y luego la soltó. Esa noche, con Aurelio durmiendo a mi lado en ese sueño profundo e inmediato que siempre le había envidiado, yo estuve despierta hasta las 3 de la madrugada. Pensé en lo que tenía, pensé en lo que me faltaba, pensé en los 23 años con Aurelio, con todo lo que esos años contenían, las versiones jóvenes de nosotros que ya no existían, pero que habían construido algo juntos, que tenía su propio peso y su propio valor, aunque ya no tuviera la vida que había tenido al principio. Pensé en Mateo, en lo que me había devuelto sin proponérselo, en la mujer de los martes, que yo quería ser también, los miércoles y los jueves y todos los días que quedaban. Y pensé en mí, en Isabela, no la esposa de Aurelio, no la señora de la casa, yo, la que había existido antes de todos esos roles y que había sobrevivido dentro de ellos con una paciencia que a veces se me confundía con resignación. ¿Qué quería ella? ¿Qué quería yo? La pregunta se quedó flotando en el techo oscuro de mi recámara durante mucho tiempo. La conversación con Aurelio ocurrió un domingo. No fue una conversación que él esperaba. No fue una conversación que yo hubiera planeado para ese domingo específico. Fue una de esas conversaciones que salen cuando el peso de lo que no se ha dicho alcanza finalmente el límite de lo que se puede seguir cargando sin decirlo. No le conté lo de Mateo. Eso no era parte de lo que necesitaba decirse en esa conversación. Lo de Mateo era mío. Era algo que pertenecía a ese jardín y a esos martes y a esa recuperación de mí misma que había ocurrido ahí
y que en algún punto tendría sus propias conversaciones y sus propias resoluciones, pero que ese domingo no era el centro del asunto. El centro del asunto era más viejo que Mateo. Le dije a Aurelio que estaba perdida, que llevaba años sintiéndome invisible dentro de nuestra vida juntos y que había llegado a un punto en que ya no podía seguir fingiendo que eso no me hacía daño. Le dije que lo quería, que no era mentira, que 23 años de historia compartida no se liquidan con una frase, pero que quererlo no era suficiente para seguir viviendo en una relación donde los dos habíamos dejado de verse de verdad. Aurelio me escuchó, y lo que vi en su cara mientras yo hablaba fue algo que no esperaba ver. Vi alivio, ese alivio particular y doloroso de alguien que también ha estado cargando algo que no sabía cómo decir, y que en las palabras del otro encuentra finalmente el permiso para ser honesto también. Me dijo que él también se había sentido perdido, que también sentía que íbamos en paralelo hace años, que también había noches en que se preguntaba si esto era todo, y que la respuesta le producía algo parecido al vértigo. Estuvimos hablando ese domingo, hasta que se hizo de noche. No llegamos a ninguna conclusión definitiva. No, esas cosas no se resuelven en un domingo, pero algo se abrió, algo que llevaba demasiado tiempo cerrado y que necesitaba aire. Lo que pasó después de ese domingo tomó meses de conversaciones difíciles y honestas, meses de decidir qué querían guardar y qué necesitaban dejar ir, meses de entender que a veces el amor más maduro que existe entre dos personas es el que los lleva a reconocer que se quieren demasiado para seguir haciéndose daño, viviendo de una manera que ya no les da vida a ninguno de los dos. Aurelio y yo nos separamos en noviembre, con la dignidad que permiten 23 años de historia, cuando se trabaja para que la separación tenga tanto cuidado como lo tuvo la construcción. No fue limpio, porque estas cosas nunca son limpias. Fue honesto, que es lo mejor a lo que se puede aspirar. La casa quedó para mí, el jardín también. Mateo sigue viniendo los martes, ya no como un secreto, ya no con el peso de lo prohibido y lo escondido y lo que tiene que protegerse de la mirada del mundo, con la ligereza de algo que puede existir a la luz del día, que no necesita los muros de nadie para tener su lugar. Somos algo todavía difícil de nombrar con una sola palabra, esa clase de cosa que existe entre dos personas que se encontraron de una manera complicada y que han elegido seguir conociéndose en la simplicidad de lo que realmente son. No sé a dónde va esto. No sé si va a ningún lugar específico o si lo que es ya es suficiente. Lo que sí sé es esto. El jardín en noviembre tiene una belleza diferente a la de mayo, más quieta, más honesta, sin la exuberancia que obliga a todo a florecer al mismo tiempo. Tiene la belleza de lo que queda cuando ya se fue lo que era temporal. Los árboles viejos del fondo sin sus hojas, mostrando la estructura, la arquitectura de lo que son, cuando no están cubiertos por lo decorativo. Me gusta más así. Me recuerda a lo que ocurre cuando una mujer decide dejar de cubrirse con lo que se supone que debe mostrar y empieza a vivir desde su estructura real, desde lo que genuinamente es cuando ya no tiene la energía ni la voluntad de sostener la versión prolija de sí misma. Eso es lo que encontré en este jardín. No a Mateo solamente. A mí, quiero hablarte a ti ahora. A ti que estás escuchando esto en algún lugar de tu noche, quizás con los audífonos puestos y la casa en silencio y algo en el pecho que reconoce partes de esta historia, aunque tu historia sea completamente diferente a la de Isabela. Quiero decirte algo que nadie nos dice en voz alta. El deseo no es una debilidad, no es una señal de que algo está mal en ti. No es algo de lo que avergonzarte, ni algo que debas enterrar más hondo cada año que pasa, porque la vida y la sociedad y todas las voces que hemos internalizado desde siempre nos dicen que a ciertas edades ya eso no es apropiado, ya eso no es para nosotras. Ya debemos haber superado esas necesidades y estar enfocadas en otras cosas más serias. El deseo es evidencia de que estás viva, de que tu cuerpo todavía recuerda que fue hecho para sentir, de que tu corazón todavía tiene la capacidad de ser movido por otro corazón.
de que no importa cuántos años tengas ni cuántas versiones de ti misma hayas sido ya, hay algo en ti que sigue siendo capaz de florecer si le das las condiciones. Como un jardín, como cualquier cosa viva que necesita atención y agua y la luz correcta para mostrar lo que es. No te estoy diciendo que hagas lo que hizo Isabela. Las decisiones de Isabela fueron suyas, con sus consecuencias y su complejidad, y sus costos que ella eligió pagar. No estoy aquí para darte un manual de nada. Estoy aquí para decirte que lo que sientes tiene dignidad, que merece ser escuchado, que merece que tú misma lo escuches antes que nadie. Si esta historia llegó a algo dentro de ti, si algo de lo que Isabela vivió en ese jardín te removió algo que llevabas tiempo sin mover, necesito pedirte algo ahora mismo. Dale like a este video. No es un gesto pequeño. Es tu manera de decirle al algoritmo, y más importante, de decirte a ti misma que estas historias importan, que las mujeres de 50, de 55, de 60 años merecen historias que las vean como lo que son. Mujeres completas, complejas, deseantes y deseables, con vidas interiores ricas y profundas que no caben en ninguna de las categorías simples que el mundo quiere asignarnos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque hay más historias como esta, historias de mujeres reales que descubren cosas sobre sí mismas cuando ya creían que todo estaba descubierto, historias que se cuentan con la honestidad y el respeto que merecen. Activa la campanita, porque la próxima historia que viene es una que muchas de ustedes me han pedido directamente en los comentarios. Es sobre una mujer que a los 58 años decide hacer algo que nunca hizo en toda su vida, algo que siempre postergó esperando el momento correcto, y que descubre que ese momento correcto era precisamente ahora. Es una historia sobre valentía, sobre empezar, sobre lo que es posible cuando decides que todavía no has vivido todo lo que querías vivir. Esa historia viene muy pronto, y antes de que te vayas, quiero que hagas una sola cosa. Cierra los ojos un momento. Piensa en ese jardín tuyo, ese espacio dentro de ti donde hay cosas que no has regado en mucho tiempo, cosas que están ahí, esperando, sin hacer ruido, con la paciencia de todo lo que sabe que no va a morirse aunque lo ignores, pero que tampoco va a florecer si nunca le das agua. ¿Cuándo fue la última vez que entraste ahí? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué quieres tú? Nada más tú, sin que la respuesta estuviera mediada por lo que necesitan los demás, o lo que se espera de ti, o lo que se supone que ya deberías haber dejado de querer. Esa pregunta es tuya, y la respuesta también. Cuídate mucho, y recuerda esto siempre. Los jardines más hermosos no son los que nunca cambian, son los que sobreviven el invierno y vuelven a florecer. Tú eres uno de esos jardines.